Bueno, todo esto fue lo que hablamos la clase pasada. Cha, cha, cha. ¿Listo? Ah, aquí está. Entonces, la actividad número 1 de geometría está. Punto número 1, determina cuáles de las siguientes figuras geométricas no son polígonos. Fácil, ¿no? Solamente decirme cuáles de estos 4 polígonos, figuras, no son polígonos. ¿Listo? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pues recordando lo que expliqué en la clase pasada sobre lo que es un polígono. ¿Listo? Acuérdense de esto. Un polígono es una figura plana cerrada conformada por 3 o más segmentos. Entonces, con esa definición, usted va a responder el punto 1 de la actividad, que es decir, cuál de estos 4 o cuáles de estos 4 no son polígonos. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, eso está fácil, ¿sí o no? Bueno, el segundo ejercicio, acuérdense que en la clase pasada también hablamos de clasificación de polígonos, ¿sí? Que los polígonos se clasificaban primero según el número de lados que tenga, ¿no? Que si tiene 3 lados se llama triángulo, que si tiene 4 se llama cuadrilátero, que si tiene 5 se llama pentágono, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Todo esto también lo encuentran en la parte de la explicación. ¿Listo? Y en la misma guía lo dice también. ¿Listo? Es darle de clasificarlos. Según, exacto, según el número de lados. No según el número de lados, no. Según el número de lados, ¿sí? ¿Cuántos lados tiene? Según sus ángulos internos. ¿Cómo es que se clasifica un polígono según sus ángulos internos? ¿En cóncavo o convexo? Acuérdense de eso. ¿Listo? Entonces tienen que mirar los ángulos internos de los dos polígonos y decir cuál es cóncavo o cuál es convexo, o si los dos son convexos, o si los dos son cóncavos. Bueno, eso ya lo define usted resolviendo la actividad. Y tercera forma de clasificar, según la medida de sus lados y de sus ángulos. También tengo 2 maneras. ¿Cuáles son esas 2? Bueno, regulares e irregulares. ¿Sí? Las explicaciones deben quedar, al menos que recuerden algo. Las guías no son de adorno. Nosotros no mandamos guías por mandar. El hecho de que sea una guía de matemática no significa que no la debamos leer. Debemos leerla también. ¿Listo? Ustedes saben que yo no les pido que transcriban ni que copien nada mientras estoy dando la clase. Eso es cierto, no lo hago. Pero usted ya tiene una semana para que al menos se pueda sentar un rato y observar qué fue lo que hizo el profesor en clase en el video, o leer nuevamente lo que explicó el profesor de la guía. ¿Listo? Porque después de la clase de geometría yo no dejo actividad, pero sí la dejo 8 días después. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que usted recuerde qué hablamos. Por eso muchas veces, cuando yo voy a dejar actividad, no programo clase, como se dieron cuenta una vez. ¿Listo? Hoy la programé porque la clase pasada les quedé viendo la explicación de estadística. Pero si yo hubiese explicado estadística la clase pasada, créeme que hoy no tuvieran reunión por Zoom y aquí en clase yo simplemente les mostraría las actividades y resuelva. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, que las guías no son de adorno. Las actividades no se copian. Las actividades se resuelven solos. ¿Cierto? Bueno. Entonces, explicado el punto número 2. La explicación de la actividad está quedando grabada también para que después miren qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Profe, ¿qué es lo que hay que hacer? No, mire el video. Ahí está. Punto número 3.
Acuérdense que también hablamos la clase pasada de que una de las partes de los polígonos eran sus diagonales, ¿cierto? Y cuando estábamos contando los lados, los vértices y los ángulos, nos dimos cuenta que siempre había la misma cantidad. Lo único que era diferente que era las diagonales. Es decir, había más diagonales que número de lados, que ángulos y que vértices. En matemáticas, bueno, en geometría, existe una fórmula matemática que me ayuda a determinar cuántas diagonales tiene un polígono. Solamente con saber cuántos lados tiene. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer en el punto 3 es calcular cuántas diagonales tienen esos 4 polígonos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya les explico. Voy a hacer un ejemplo con un polígono diferente a los 4 que están ahí. Por ejemplo, un hexágono. ¿Sí? Voy a calcularle las diagonales a un hexágono. Para empezar, recordemos cuántos lados tiene un hexágono. Correcto. Un hexágono tiene 6 lados, ¿cierto? Entonces, donde dice n, lo voy a cambiar ¿por qué? Por 6. ¿Listo? Donde dice n, lo voy a cambiar por 6. Es decir, en este lugar voy a cambiar esa n por el número de lados que esté hablando el polígono. Cuando estemos calculando el del pentágono, ¿por cuánto lo cambio? Por 5. El nonágono, Por 4. No. Nonágono, nona. 9. Decágono, 10. 10. ¿Hay polígonos de 2 lados? No, no hay. Dodecágono, 12. ¿Listo? 11. Entonces, ojo con eso. Donde dice n, ahí donde vamos a cambiar por ese número de lados que tiene. En este caso, vamos a hallar las diagonales que tiene un hexágono. O sea, un polígono de 6 lados. ¿Cómo lo cambiamos? Así, justo donde va la n. Entonces, la operación dice n por. Ya no ponemos n por, sino que ponemos 6 por. Abrimos paréntesis. Luego dice n menos 3, pero ya no hacemos n menos 3, sino 6 menos 3. Sobre 2. Listo, miren, primer paso hecho. Ya cambiamos la n por el 6. ¿Cómo? No, la d siempre va ahí porque la d es diagonal. Vamos a hallar cuánto diagonales tiene. Sí, el de abajo siempre va a ser 2. ¿Listo? Y el que está restando siempre va a ser 3. Estos dos valores siempre van a ser iguales. Lo único que va a cambiar es el valor de la letra n porque ese es dependiendo cuántos lados tiene. ¿Cierto? De resto, ni el 3 ni el 2 van a cambiar. Continuando. Tengo 6 por paréntesis 6 menos 3. ¿Qué resuelvo primero? El paréntesis. 6 menos 3. ¿Cuánto da 6 menos 3? 3. Entonces, al final me va a quedar 6 por 3. Este 3, aclaro, sale de esta resta. ¿Listo? Sobre el número 2. Muy bien, ahora sí multiplico. 6 por 3, 18. Dividido o sobre 2. ¿Y cuánto da 18 entre 2? 9. ¿Listo? ¿Cuántas diagonales tiene un hexágono? 9. Chicos, y ese es el proceso que ustedes deben usar con cada uno de los polígonos que están a continuación. Con el de 5, con el de 9, con el de 10 y con el de 12. ¿Listo? Recuerden que aquí el truco es cambiar la n por el valor del polígono, del número de lados del polígono correspondiente. Entonces, ¿cuántas operaciones deben hacer aquí en ese tercer punto? 1, 2, 3, 4. Deben hacer 4 veces el mismo ejercicio, pero con diferente valor de n, ¿cierto? El primero con 5, el segundo con 9, el tercero con 10 y el último con 12. ¿Listo? ¿Claro el punto 3?
¿Y en casa? Sí, señor. Uy, me toca repetir. Bueno, listo. Profe, Dime. se lo escucha un poquito lejos. ¿Sí? ¿Me escucha un poquito lejos? ¿Alguien más me escucha lejos? Sí. ¿Sí? No. Bueno, Yo no, profe. con una persona que no me escuche lejos, el problema no es mío. El problema es del audio del celular o computador donde estén. ¿Listo? Siempre voy a decir eso. Si una sola persona me escucha bien, con eso tengo para poder decir que yo no tengo el problema. El problema es de pronto de la persona, de la otra persona donde me escuchan mal. ¿Listo? Si ya son todos, ahí sí ya me preocupo. Ahí sí soy yo. ¿Listo? Bueno, entonces, explicado lo de geometría, ya sabe lo que deben hacer. Fecha de entrega de la actividad de geometría. Ajá. Fecha de entrega, solamente van a hacer la actividad número 1. Fecha de entrega, 21 de abril. Anótenla, por favor. Fecha de entrega de la actividad número 1 de geometría. Profe, ¿qué dijo usted? No, repito, el 21 de abril deben entregarme solamente la actividad 1 de la guía de geometría. Recuerden que las guías las vamos a ir desarrollando según yo lo vaya indicando. ¿Listo? No me vayan a hacer todas las actividades de una. En este momento solamente la actividad 1 de geometría. En matemáticas, con la clase que vimos el lunes, ¿ya vamos cuántas? 2. Y en estadística no he dejado la primera todavía. Ujú. Listo. José Esteban, dime. Dígame, ¿cuál es la fecha de entrega? Ahí ¿Me la puede dice. repetir? Ahí la dice. ¿Cuál es? 21 de abril. Ah, 21 de abril. ¿Listo? Entonces, ¿escribieron la fecha? Profe. Bueno. Muy bien, entonces ahora sí. Pasemos a estadística. Hace algunos días les había dicho que, además de la frecuencia absoluta y además de la frecuencia relativa, hay una nueva frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? ¿Se acuerdan? Les dije el nombre. ¿Sí se acuerdan del nombre o no? Si no se acuerdan, ya les digo. Absoluta. Ujú. Correcto. Ahí ya lo dijeron. Frecuencia absoluta. Esa es la nueva frecuencia que vamos a hablar el día de hoy. Entonces ya les comparto la guía. Buenos ¿Listo? días, profe. Es que entré tarde porque es que tenían fallas de internet. Listo, no hay problema, Juan Diego. Bueno. Listo, igual lo que dije ahorita al principio de la clase está en el video para que lo esperes mañana, ¿ok? Bueno, ahí está entonces la guía de estadística. ¿Cómo comienza la guía de estadística? Recordando las otras dos. ¿Listo? Pero en primer caso, miren que les dejo un dato histórico al lado izquierdo. El primer censo del cual se tiene conocimiento se realizó hacia el año 305 antes de Cristo. Se levantó un registro para saber el número de habitantes y las ganancias que habían en Egipto. Ese fue el primer registro del censo que hubo, que es el primer dato del censo que se registró en la historia. ¿Listo? Recuerden que los censos son una parte fundamental de la estadística para conocer cómo viven las personas, ¿sí? ¿Qué condiciones tienen? ¿Sí? ¿Qué tanto ganan? Si son empleados, si son desempleados, si son de estrato 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Para eso es importante los censos y para saber de pronto qué tanta cantidad de gente de pronto no tiene un seguro de salud, ¿sí? O algo así. Bueno, entonces empieza así. Recordemos que las frecuencias estudiadas hasta el momento
son la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta es de un dato, es el número de veces que se repite. Eso ya lo tenemos claro, ¿no? La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un mismo dato. ¿Listo? Y la frecuencia relativa es la relación que existe entre la frecuencia absoluta y el total. Y que tenemos tres formas de representarla. ¿Cuáles son las tres formas de representarla? Tres formas de representar la frecuencia relativa. Frecuencia, Correcto. Fracción, decimal y porcentaje. Esas son las tres formas de representar la frecuencia relativa. ¿Listo? Ahora nos encontramos con una nueva frecuencia. La frecuencia acumulada. ¿Listo? ¿Qué es la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia absoluta con todas las frecuencias absolutas de los datos que le proceden. Bueno, en este caso que le preceden, ahí me equivoqué de palabra. ¿Qué significa preceder? Que esté antes de. ¿Listo? Eso significa. Miremos entonces un ejemplo. Aquí tenemos una tabla. ¿La tabla que me está enseñando? Me está enseñando 4 mascotas, ¿sí? Que son el resultado de una encuesta sobre la mascota preferida. Y está la frecuencia absoluta, que es la cantidad de personas que prefiere cada mascota, ¿cierto? 6 prefieren los gatos, 8 prefieren peces, 7 prefieren perro y 4 prefieren pájaro, ¿cierto? Ahora miremos esta nueva columna que se llama frecuencia acumulada. La primera frecuencia acumulada es la misma frecuencia absoluta. 6, 6. La segunda, ¿de dónde creen que sale el 14? Sumando el 6 más 8, correcto. Entonces, para obtener la segunda frecuencia acumulada, solamente debo sumar las 2 primeras frecuencias. ¿Qué creen que debo sumar para obtener la tercera frecuencia acumulada? Las 3 primeras frecuencias absolutas. 6, 8 y 7. Exacto. O lo pueden hacer como dijo Esteban. Toman la última frecuencia acumulada y le suman la siguiente frecuencia absoluta. 14 más 7, 21. Entonces, ¿qué creen que debo sumar para obtener la última frecuencia acumulada? Tengo dos maneras. Sumar las 4 frecuencias absolutas o sumar la última frecuencia acumulada con la última frecuencia absoluta. 21 más 4, 25. ¿Listo? Esa es la frecuencia acumulada, muchachos. ¿Cómo me doy cuenta si es correcta? La última frecuencia acumulada debe ser igual al total de los datos. ¿Cuántos datos tengo en total? ¿Cuántos? 25. 25. ¿Listo? Entonces, así comprobamos que la frecuencia acumulada que vayamos a realizar en la tabla de frecuencias es correcta. ¿Listo? Así nos damos cuenta. Bueno, ¿alguna duda hasta allí? ¿Y en casa? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, Chao, profe. bueno, continuando. Ejemplo número 1. Los datos que se muestran a continuación corresponden al número de reclamos por día que recibe un operador de telefonía celular por la caída de la señal en cierta región del país. Aquí tenemos entonces los reportes que tiene por día ese operador. ¿Sí? En un día recibió 4 reportes, en otro día 5, en otro día 3, en otro día repitió 4, en otro día repitió otra vez 4, luego 5 y así sucesivamente hasta que obtuvo esta cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay en total? ¿Cuántos días recibió quejas? 5.
¿5 días recibió quejas? ¿Cuántos datos hay? 22. 24. 24. Tampoco. ¿No? ¿Cuántos hay? No. 27. 25. ¿Cuántos hay acá arriba en la primera fila? ¿Cuántos hay? Ah, no le escuché, es que no me habla duro. ¿Cuántos hay? 7, miren. 7. Hay 7 datos. En la segunda fila, 7. ¿Cuántos llevamos ahí? 7. 14. En la tercera fila, 7. 21. 7. 7. O sea, 21. 25 La en última. total. Venga, hay alguien que tiene en el fondo de su casa una música. ¿Listo? Por favor, tengamos cuidado con eso. ¿Listo? Muy bien. ¿En cuánto vamos? 21. ¿Y 4? 25. 25. Listo. Tengo 25 datos entonces. Muy bien. Por favor, muchachos, escriban estos daticos porque vamos a hacer una tabla de frecuencias. Sí, escriban los datos porque vamos a hacer una tabla de frecuencias. Bueno, repito, los que ya terminaron de copiar los datos, vayan haciendo una tablita de frecuencias que tenga 1, 2, 3, 4 columnas. No, 4 columnas. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? La primera se va a llamar, como se llama la variable estadística. ¿Qué está recolectando aquí los datos? ¿Los qué? Los reclamos. Entonces, la primera columna se va a llamar reclamos, ¿cierto? O número de reclamos, como le quieran llamar. La segunda columna, ¿cómo es que se llama? Frecuencia absoluta. La tercera columna, frecuencia relativa. Y la última columna es lo nuevo, frecuencia acumulada. ¿Listo? Ese es el nombre de las 4 columnas. Mientras terminan de copiar alguno de estos datos. Si ya terminaron todos, puedo entonces pasar yo también a concluir. Repito, la primera es número de reclamos, la segunda es frecuencia absoluta, la tercera es frecuencia relativa y la última, frecuencia acumulada. ¿Puedo pasar entonces de aquí? Bueno, los que de pronto no, ya saben que en el video queda, lo que pasa es que los pongo a copiar porque sí quiero que vayamos haciendo la tabla entre todos. ¿Listo? Entonces, sí, claro, ¿no es que es un ejemplo? Entonces la primera se llama número de reclamos. ¿Listo? La segunda se va a llamar frecuencia absoluta. La tercera se va a llamar frecuencia relativa. Y la última se va a llamar frecuencia acumulada. Creo que la última frecuencia que Ahí está, acumulada. Listo, ahí están mis 4 columnas, ¿ok? Bueno, quiero que me revisen en la lista de datos. ¿Cuántos datos diferentes hay? O sea, ¿qué tipo de datos encontramos? 5, 4, Encontramos 4, 3, 2, 1, 5. hasta del 1 al 5, ¿cierto? Eso, entonces, eso van a ser nuestras filas. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y la última fila cómo es que se llama? Total. ¿Listo? Ahí está entonces todas nuestras filas para que ya procedamos a cerrar nuestra tablita. ¿Listo, profe?
Ay, pero yo soy lento, espérenme. Mm. A mí me gusta que me quede bonito. O más o menos. Venga, escribe aquí. Mm. Bueno, ahí está. Bueno, como ustedes saben, la frecuencia relativa tengo tres maneras de escribirla. Vamos a escribirla en forma decimal. ¿Listo? Cuando la vayamos a resolver, la escribimos en forma decimal. ¿Listo? Bueno. Venga, yo guardo esta imagen porque... Nadie vio, nadie vio. Bueno. ¿Siguen construyendo la tabla? Bueno, vamos contando los que ya vamos terminando. ¿Cuántas veces se hicieron una llamada? 2. ¿Dos? Voy a devolverme. 1, 2. Ah, sí. Solamente hay 2 unos. Muy bien. ¿Cuántas veces se hicieron 2 llamadas? 3. 3. ¿Cuántas veces se hicieron 3 llamadas? 6. ¿Cuántas veces se hicieron 4 llamadas? 7. ¿Y cuántas veces se hicieron 5 llamadas? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solo son 7. Muy bien. Recuerden que para comprobar que nuestro conteo fue correcto, sumamos toda la columna de la frecuencia absoluta y nos debe dar, ¿cuántos datos fue que contamos que habían? 25. Contamos a ver. 2 más 3, 5, más 6, 11, más 7, 18, más 7, 25. 25. Muy bien, nos quedó muy bien. Listo. Frecuencia relativa. Recuerden que la frecuencia relativa es tomar cada frecuencia absoluta y dividirla por el total. Para esto tenemos que hacer ayuda de la calculadora, ¿listo? Entonces, primer frecuencia relativa, 2 dividido 25. No 25 dividido 2, no. 2 dividido 25. ¿Ninguno tiene calculadora? Ah. 2 dividido 25. 0.8. 0.08. Muy bien. Segunda frecuencia relativa. 3 dividido 25. 0.12. 0.12. Tercera frecuencia relativa.
6 dividido 25. 0,24. 0.24. Muy bien. Chicos. Muy bien, entonces íbamos en la cuarta frecuencia relativa. 7 dividido 25. 28. 0.28. Muy bien. La última da lo mismo, correcto, porque es la misma frecuencia. Muy bien. Listo. ¿Cuánto nos debe dar la suma? 1. La suma de la frecuencia relativa en forma decimal debe darme 1. ¿Listo? Entonces, por favor, sumen y verifican que dé 1 exactico. 0.08 más 0.12 más 0.24 más 0.28 más 0.28. Sí, acabé yo primero. 1 exacto. 0,40. 1,40. No, verifica bien, Emily, por favor. Da 1 exactico. ¿Listo? Cuando estén sumando esos decimales, por favor, tengan cuidado cuando escriban el punto de la calculadora. ¿Listo? Verifiquen que sí esté escrito. Muchas veces nos comemos ese punto y por eso es que pronto sumamos más o sumamos menos. ¿Listo? Muy bien, ahora sí, lo nuevo. Frecuencia acumulada. Para la frecuencia acumulada solamente vamos a tener en cuenta la frecuencia absoluta. La primer frecuencia acumulada va a ser la misma frecuencia absoluta. 2. ¿Por qué? Porque no tiene con quién sumar antes de ella. Segunda frecuencia acumulada. 2 más 3. 5. Tercera frecuencia acumulada. 2 más 3 más 6. Cuarta frecuencia acumulada. 2 más 3 más 6 más 7. Y última frecuencia acumulada. 2 más 3 más 6 más 7 más 7. 25. En este caso, la frecuencia acumulada no tiene total. Pero ¿cómo la verificamos? La última debe darme lo mismo que el total de los datos. ¿Sí nos da lo mismo? Sí nos da lo mismo. O sea que toda nuestra tabla de frecuencias está bien, es correcto. ¿Listo? Muchachos, y ahora así va quedando nuestra tabla de frecuencias. Ya lo primero que hicimos fue la frecuencia absoluta, luego le agregamos la relativa, y ahorita le estamos agregando la acumulada. ¿Para qué me sirve la frecuencia acumulada? Para responder preguntas tales como ¿cuántas veces se llamaron y cuántos días, perdón, la operadora tuvo 3 o menos llamadas? 25 horas. ¿Cuántos días la operadora tuvo 3 o menos llamadas de reclamo? ¿Qué significa 3 o menos? 3, 2 y 1. Eso significa 3 o menos. ¿Cuántos días tuvieron 3, 2 y 1 llamadas? 25. No, 25 no. A ver, muchachos. No adivinen. Por favor, observen la fila donde están las 3 llamadas. ¿Cuál es la frecuencia acumulada? ¿Cuál? 11. 11. O sea que ahí está la respuesta. ¿Cuántos días la operadora recibió 3 o menos llamadas? 11 días. ¿Qué me está queriendo decir la pregunta? Que debo sumar. Cuando tuvo 3 reclamos,
cuando tuvo 2 y cuando tuvo 1. O sea, las 3 primeras frecuencias absolutas. Y nosotros ya sabemos que sumar las 3 primeras frecuencias absolutas me da la tercera frecuencia acumulada. Entonces, 11 días la operadora tuvo 3 o menos llamadas. Siguiente pregunta. ¿Cuántos días la operadora tuvo entre 4 y 5, perdón, no. ¿Cuántos días la operadora tuvo 4 y 5 llamadas de reclamos? 11 días. 14. 14. Correcto. ¿Por qué es 14? Porque solamente debo sumar las frecuencias absolutas donde esté el 4 y donde esté el 5. ¿Sí ven? O sea, solamente 7 más 7. ¿Listo? Entonces, para eso sirve la frecuencia acumulada. Cuando me pregunten por una o más variables, perdón, por uno o más datos de la variable al mismo tiempo. ¿Listo? Para eso es la frecuencia acumulada. Muy bien. Yo creo que ustedes terminaron la tabla conmigo, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, continuando entonces, miremos qué más nos dice la guía. Ahí está el ejemplo. El ejemplo resuelto en la guía, ¿cuál es la diferencia? Que la frecuencia relativa está en sus otras dos maneras, ¿cierto? La forma de fracción y la forma de porcentaje. Nosotros solamente trabajamos la de los decimales. ¿Listo? Pero observen que es lo mismo que obtuvimos nosotros. ¿Listo? Observemos que es lo mismo que obtuvimos nosotros. ¿Sí ven? O sea que fue correcto. ¿Listo? Bueno. Chicos. No. Para también el 21 de abril. Actividad número 1 de la guía de estadística. Solamente la número 1. ¿Listo? Para el 21 de abril. Entonces, para el 21 de abril ya tienen dos actividades. Geometría y esta de estadística. Bueno, eso ya es otra materia. Yo hablo de lo mío. ¿Listo? Entonces, procedo a explicar qué vamos a hacer en la actividad estadística. Punto número 1. Completa la siguiente tabla. La frecuencia relativa la puedes escribir en cualquiera de las tres formas. ¿Listo? Aquí tenemos una tabla donde ya nos dicen la frecuencia absoluta. Fácil, ¿sí o no? Usted tiene que completarme la columna de la frecuencia acumulada y la columna de la frecuencia relativa. En la frecuencia relativa usted puede escribirla en forma decimal o en forma de fracción o en forma de porcentaje, como quieran. ¿Listo? Ese es el primer punto, facilito. Punto número 2. Completa la tabla escribiendo la frecuencia relativa como porcentaje. O sea, ¿cuál tabla? La anterior, correcto, esta. ¿Listo? O sea que ahí ya le doy una pista de la frecuencia relativa. ¿Qué frecuencia relativa le va a servir más? ¿Cuál es? ¿La de forma de qué? De porcentaje. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, mi consejo es, háganla en forma de porcentaje. Y responde las siguientes preguntas. ¿Cuántos estudiantes tiene el grupo? Ah, bueno, no es con esta, perdón. Es con la que sigue. Ni yo mismo me acuerdo. ¿Eh? Bueno. Completen la segunda tabla. Lo mismo, miren. Frecuencia acumulada y la frecuencia relativa. Pero esta frecuencia relativa la escribe estrictamente en forma de porcentaje. La primera, usted escoge de qué manera. La segunda, si la hace en forma de porcentaje. ¿Listo? Cuando ya tenga completa la tabla, usted va a responder estas 4 preguntas. ¿Cuántos estudiantes tiene el grupo? ¿Qué porcentaje de estudiantes obtuvo una valoración igual o inferior? ¿Qué significa igual o inferior?
igual o menos que la nota de 70. O sea que, ¿qué van a hacer uso ahí? Van a hacer uso de la frecuencia acumulada, lo que les expliqué ahorita. Acuérdense. ¿Qué porcentaje de estudiantes obtuvo una valoración exactamente igual a 80? O sea, solamente 80. Y si la asignatura se reprueba cuando se obtiene una valoración menor a 70, ¿qué porcentaje de estudiantes reprobaron la asignatura? Entonces, ahí están, muchachos. Son dos tablitas que ya están prácticamente armadas. Lo único que usted debe hacer es completarlas. La primera es solamente completarla. La segunda, además de completarla, hay que responder las preguntas con base en esa información. ¿Listo? Entonces, ¿clara la actividad 1 de estadística? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Está fácil.